Esta es mi ropa. Es mi pila de ropa ni limpia ni sucia. Es esa ropa que te pones un día, cuando llega la noche, te la quitas y dices, es que no está sucia. No está ni limpia ni sucia. Es como el vaso de agua medio lleno, medio vacío. Puedes verlo o medio lleno o medio vacío. No está ni sucia ni limpia. Esto yo creo que es un dilema universal. Yo creo que nos pasa a todos. Le tiene que pasar a todo el mundo. Bueno, yo creo que a los únicos a los que no les pasa esto son a la gente rica, que les hacen la colada, o a los minimalistas. Yo creo que los minimalistas no tienen este problema porque si eres un ultra, super, hiper, mega minimalista, a lo mejor tienes, ¿qué? 2, 3, 4 outfits, no tienes mucha más ropa. Pero quitando a los ricos y a los minimalistas, yo creo que esto de la ropa medio sucia, medio limpia, nos pasa a todos. Es un problema tan frecuente, tan común, o sea, no mintáis y digáis que esto no os pasa, porque entonces algo estáis escondiendo. Es un problema tan común que hasta Simone Giertz, creo que se pronuncia así, que es una inventora, tiene un canal de YouTube chulísimo. Simone Giertz ha inventado una silla para la ropa medio sucia, medio limpia. O sea, la ropa que ni está limpia ni está sucia. Y la verdad es que es un diseño muy ingenioso, súper ingenioso. En mi opinión, soluciona el problema bastante bien. ¿Que cuál es el problema? Dices, vale, no pongo mi ropa de un uso en el cajón de la ropa limpia porque pues me va a ensuciar la ropa que ya tengo limpia, ¿no? Así que la voy a poner en una silla. ¿Pero qué pasa? Que cuando ponemos la ropa de un uso en la silla de la ropa, esto es lo que hacemos. Así, más o menos, ¿no? O sea, nos la quitamos así y ya está. Entonces, Simone Giertz ha creado una silla que como sirve para colgar la ropa de un uso, la cuelgas en la silla, no la tiras, no, la cuelgas y pues la escondes detrás del respaldo. Es un diseño muy chulo, la verdad. Y pues yo, sinceramente, este es un problema que llevo teniendo desde que soy pequeña. Cuando era pequeña no guardaba la ropa porque era una vaga, seamos honestos. Pero yo me acuerdo que llegaba la noche, me tocaba ponerme el pijama y como no tenía silla, la tiraba dentro del armario. Tiraba la ropa dentro del armario. Y claro, mi madre venía y me veía el armario y me decía, Laura, recoge la ropa, porque la tenía ahí hecha un desastre dentro del armario, la tenía toda ahí tirada. Y claro, hay una diferencia, ¿no? Cuando tiras la ropa y la dejas ahí arrugada, en vez de dobladita, bonita, así, bien doblada. Y la diferencia es que si la doblas, parece que te la estás poniendo como si estuviera nueva. Pero si la tiras, la arrugas y la dejas ahí en el armario o en la silla, cuando te la vas a poner por segunda vez, da un poquito más de asco, ¿no? Es un poco más... Pues a lo mejor me pongo una camiseta nueva. Y ahí está la cosa. Si yo doblo la ropa antes de irme a la cama, cuando me la vaya a poner, la ropa pues se sentirá como si estuviera nueva, como si estuviera limpia. Pero si la dejo arrugada, se va a sentir sucia, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que yo soy una puta vaga. Entonces, siempre que me voy a la cama, me pongo el pijama y dejo la ropa tirada. He ahí el problema. Estoy segura de que mucha gente es como yo. Llega la noche, me voy a poner el pijama, me cambio, me voy a ir a dormir y nada, y no doblo la ropa. Entonces nunca se queda como nueva y entonces acabo haciendo lo que estoy haciendo ahora, que es doblar la ropa, toda la que se me ha acumulado, toda la pila de ropa que hay en la silla. Cojo un día, digo, joder, menuda mierda de habitación, mi habitación está hecha un asco, es hora de recoger, hoy toca recoger.
y entonces cojo la pila de ropa y la doblo. Y hay veces que me doy cuenta, como ahora, de que a lo mejor la ropa no estaba tan limpia y la tengo que echar a lavar. Entonces, estos pantalones los voy a quitar de mi pila de ropa medio limpia, medio sucia, y los voy a poner en la pila de la ropa sucia 100%. El pijama, por ejemplo. ¿Qué haces con el pijama? No está limpio, porque lo estás usando toda la semana, así que no lo vas a poner con la ropa limpia. ¿Dónde lo pones? En la silla, en el armario, ahí, tirado, ¿no? O sea, ¿qué haces con el pijama? ¿Lo pones debajo de la almohada? No sé. Hay gente que tiene técnicas para guardar toda esta ropa que está medio limpia, medio sucia, como por ejemplo, detrás de la puerta. Hay gente que pone colgadores detrás de la puerta y cuelga las cosas, la ropa, detrás de la puerta. Y hay gente que también la cuelga en perchas, como mi abuela. Mi abuela, por ejemplo, la cuelga en perchas, ¿vale? Y la deja colgada de manera que se airea, ¿vale? Le da el aire y se queda fresquita y lista para usarlo una segunda y una tercera vez. A mí me gusta mucho la idea de la percha, pero el problema es que viviendo en una casa, pues lo puedes hacer, pero yo que voy a vivir en una furgoneta, no tengo espacio para colgar la ropa en perchas. No tengo el espacio. Entonces, tengo que averiguar cómo voy a guardar mi ropa medio limpia, medio sucia. La silla de Simón también me encanta porque cuelgas la ropa y la dejas así como más o menos aireada y al mismo tiempo la esconde, o sea, no la ves. Entonces es muy buena idea, pero de nuevo, no tengo espacio para esa silla dentro de la furgoneta. Igualmente, no me arrepiento de lavar la ropa después de varios usos, no solo un uso, porque uno, lavar la ropa después de cada uso es muy malo para el medio ambiente, y dos, si lavas la ropa mucho, cuanto más la laves, más se va a degradar la tela, o sea, más rápido se va a estropear. Y entiendo que en un mundo súper consumista esto a la mitad de la gente le dé igual, pero a mí me parece algo innecesario, digamos, innecesario. Entonces, mi opinión controversial, no hace falta lavar la ropa después de cada uso, innecesario. Y si queréis oír una opinión que fue aún más controversial, podéis ir a ver este vídeo de aquí en el que explicaba los motivos por los cuales odio Madrid.